Ok, entonces continuando con las sesiones de neurofisiología, el día de hoy hablaremos de la función autónoma. Esta función autónoma entra en la categoría de las respuestas efectoras del sistema nervioso. Si nosotros recordamos, vamos a ponerlo por acá, el sistema nervioso, a grandes rasgos, tiene tres funciones. Una función de entrada de información o aferente, que prácticamente es sensitiva. Una función de integración, que depende de todo el sistema nervioso central, es decir, médula espinal y encéfalo. Y esas funciones integrativas suelen ser un poco más complejas, pero también incluyen tanto funciones aferentes como eferentes, es decir, tanto sensitivas como efectoras. Y por último, la parte eferente, es decir, las funciones que dependen de la salida de información desde el sistema nervioso central para generar actividad. Y estas funciones eferentes se pueden subdividir en funciones somáticas, es decir, que son voluntarias, y en funciones viscerales, que son involuntarias o también denominadas autónomas. En las funciones somáticas o voluntarias es lo que ya habíamos visto, el control del movimiento voluntario a través de la médula espinal, el tronco encefálico y la corteza cerebral, además de que tenemos al cerebelo y los ganglios basales que se encargan de controlar, más bien modular todo esto. Pero por otro lado, tenemos a las funciones viscerales o autónomas, como su nombre lo dice, estas no las podemos controlar. Entonces, el día de hoy hablaremos del sistema nervioso autónomo y sus dos grandes divisiones, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Además de que algunos autores incluyen una tercera división, que es el sistema entérico, es decir, todo el conjunto de neuronas que residen dentro de nuestro tracto gastrointestinal y que son tantas que incluso llegan a considerarse como un segundo cerebro o minicerebro. Esas funciones son meramente autónomas y a pesar de que puedan estar influenciadas por el sistema nervioso central, pues estas, como su nombre lo dice, van a depender más del ambiente y de otras cuestiones más que una idea voluntaria inicial. Muy bien. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. El sistema nervioso autónomo, a grandes rasgos, nos ayuda a mantener la homeostasis corporal en todos los sentidos. Entonces, este va a regular tanto funciones cardiovasculares, va a regular funciones respiratorias, funciones del tracto gastrointestinal en conjunto con el sistema nervioso entérico, va a regular funciones endocrino-metabólicas, a pesar de que no se trate del sistema endocrino, pero ayuda por ahí en la parte del metabolismo. También puede controlar funciones renales y urinarias. Y prácticamente toda nuestra economía, todas las células están influenciadas de alguna forma por parte del sistema nervioso autónomo. Obviamente que decíamos que el simpático y el parasimpático pues va a generar distintos efectos en cada uno de estos. Y el día de hoy estudiaremos primero el sistema simpático, después al sistema parasimpático y por último, para concluir, hablaremos de cuál es el principal papel de cada uno de estos en los sistemas ya mencionados. ¿Ok? Ahora, esta función del sistema nervioso autónomo, recuerden que a final de cuentas seguimos hablando de, pues, neuronas y que esta respuesta pues se basa prácticamente en potenciales de acción y neurotransmisores. Entonces, pues recordaremos un poco sobre los neurotransmisores que están implicados
a pesar de que ya tuvimos nuestras sesiones de sinapsis, de los receptores implicados y las señalizaciones que estos van a tener. Ahora, otra cuestión es que no solamente tenemos que asociar a lo mejor el sistema simpático con el neurotransmisor noradrenalina y el parasimpático con acetilcolina. Existen otros neurotransmisores que también participan en esta actividad y que no solamente están confinados a estos. ¿Vale? Ahora, el sistema nervioso autónomo no es el único que se encarga de mantener la homeostasis corporal. Si bien este lo puede hacer a corto plazo, porque la comunicación entre neuronas dijimos que es muy rápida, existen otros sistemas que también pueden regular la homeostasis corporal. ¿Cuáles son esos otros dos sistemas? El sistema endocrino, a través de hormonas, y el sistema inmunitario, a través de las famosas citocinas. El sistema endocrino lo estudiaremos para otro curso y el sistema inmunitario no lo veremos ya que compete a otra asignatura. Pero todas estas sustancias, neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, hormonas por parte del sistema endocrino y citocinas por parte del sistema inmune, tienen efectos sistémicos y que estos son mucho más evidentes en ciertas situaciones que a continuación comentaremos. Ok, dicho esta introducción, pues vamos a ver esta primera diapositiva. Siempre se ha asociado a que la actividad simpática es aquella que se activa en situaciones de estrés, de lucha o huida. Es decir, cuando nosotros requerimos, piensen que cuando ustedes los persigue un perro, de repente se espantan por cualquier situación o alguna situación que genere un estrés importante y con ello la activación sistémica, pues vamos a tener distintos cambios en nuestro organismo. Y esto principalmente se le atribuye al sistema simpático. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones de reposo, es decir, cuando no requerimos una alta tasa metabólica, por ejemplo, tenemos al sistema parasimpático, que igual se le ha asociado de forma histórica las respuestas del reposo y la digestión, ya que va a ser el predominio de este mismo, ¿ok? Como funciones dominantes. A pesar de lo comentado, no hay que casarnos con esta idea de que son exclusivos para esos. En ciertas situaciones pueden ser incluyentes e incluso tener efectos no solo antagónicos. Dicho esto, el sistema nervioso autónomo morfológicamente está conformado por núcleos dentro del sistema nervioso central, ¿ok? Y también ganglios periféricos. Y siempre vamos a hablar de una neurona preganglionar o de primer orden. Aquí se llama preganglionar porque está antes del ganglio, ¿ok? Entonces aquí sale, ese es un ganglio y ese es un núcleo, vamos a ponerlo acá. Un núcleo y un ganglio. Tenemos una primera neurona que es la preganglionar, que sale desde el núcleo o desde el sistema nervioso central. Ahí está, el sistema nervioso central, y esta hace sinapsis en el ganglio con otra neurona. Esa es la neurona preganglionar, ¿vale? Y después tenemos una neurona postganglionar. Vamos a ocupar el color verde. La neurona postganglionar, como su nombre lo dice, sale del ganglio autónomo y este va a llegar hasta un órgano diana. Entonces esta es la postganglionar. Y esto se encuentra tanto para, aquí vamos a poner un órgano diana, supongamos que es el corazón. Ahí está el corazón o el riñón. Ahí está. Bien, eso les decía que aplica tanto para el sistema simpático como el parasimpático. Lo único que tendríamos que diferenciar es, uno, cuál es esa región anatómica y dos, cuáles son los neurotransmisores implicados. Bien, y para esto vamos a ver la imagen que está acá. Recordemos, estamos hablando de funciones efectoras. Recordamos que el sistema somático, que dijimos que es el voluntario, que es directamente controlar músculo esquelético para generar movimientos, es a través de una neurona motora o motoneurona alfa y que está a través de acetilcolina y receptores nicotínicos tipo 1
generan contracción del músculo esquelético y esto da movimiento voluntario. Bien, pero veamos qué sucede con el autónomo. Ya no solo es una neurona, dijimos que es la pre y la postganglionar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que para el sistema nervioso parasimpático, la neurona preganglionar, es decir, del núcleo donde van a salir, es una porción craneal a través de ciertos pares craneales y y es una porción también sacroespinal, ¿vale? Ahorita vamos a hablar de los segmentos medulares específicos. Entonces, de aquí sale la neurona preganglionar y vean, ¿qué es lo que va a liberar? Acetilcolina. La acetilcolina en este caso se va a unir a los receptores nicotínicos, pero tipo 2, porque los unos son los que son para la placa neuromuscular del movimiento voluntario en el músculo esquelético. Aquí son los nicotínicos tipo 2, ¿ok? Y de aquí ya dijimos, sale la neurona postganglionar. En este caso, para el parasimpático, el neurotransmisor que va a liberar también va a ser acetilcolina. Entonces, parasimpático solo funciona con acetilcolina. Pero ¿cuál es el receptor al cual se va a unir esta acetilcolina postganglionar? A receptores tipo muscarínicos. Los receptores tipo muscarínicos son receptores acoplados a proteína G, por lo tanto funcionan con segundos mensajeros. Y existen del tipo 1 al tipo 5. Esto lo pueden ver un poco más en las sesiones de neurotransmisores en el apartado de acetilcolina. Bien, esto para el parasimpático. Veamos la comparación con el simpático. Vean, tiene su sistema nervioso central en la médula espinal solamente, pero ¿en qué regiones? En región torácica y lumbar, en comparación con el parasimpático, que es sí en la médula espinal, pero en la parte sacra. ¿Ok? Entonces aquí son segmentos torácicos y lumbares y vean, sale nuestra neurona preganglionar y vean la diferencia. Esta es mucho más corta que las del parasimpático, porque estas se van a unir a algo llamado cadena ganglionar, ¿ok? Simpática o cadena ganglionar simpática, y que esta es una cadena que discurre a lo largo de toda nuestra columna vertebral, ¿vale? Y como su nombre lo dice, son varios núcleos que se unen entre ellos y por lo tanto forman una cadena. Pero vean que la preganglionar es cortita. ¿Con qué neurotransmisor funciona la preganglionar? Igual, acetilcolina con receptores nicotínicos tipo 2. Entonces, tanto parasimpático como simpático, la preganglionar funciona con acetilcolina y el receptor es nicotínico, pero de tipo 2, ¿va? Y de aquí, la posganglionar, que es la que llega al órgano diana, ya decíamos, esta, vean, es mucho más larga en comparación con la parasimpática, ¿verdad? Y estas van a liberar principalmente noradrenalina o también llamada norepinefrina. Y esta noradrenalina se va a unir a receptores tanto alfa, ya sea alfa 1 o alfa 2, y a receptores tipo beta 1, tipo beta 2 o tipo beta 3. Todos estos receptores alfa y beta son receptores igual, receptores acoplados a proteína G. ¿Ok? Y estos receptores acoplados a proteínas G funcionan con distintas señalizaciones. Nuevamente, para entrar a detalle con este neurotransmisor, pueden revisar la sesión de sinapsis en el apartado de aminas biógenas, que entra dentro de esa clasificación de neurotransmisores. Y lo que les comentaba, no solamente quedarse con la idea de que simpático siempre es noradrenalina, tenemos una cierta división que no trabaja con este neurotransmisor y también trabaja con acetilcolina, pero ojo, esto solo va a ser en las glándulas sudoríparas y en ciertos folículos pilosos. Y esa acetilcolina también va a funcionar con receptores de tipo muscarínicos. Pero ojo, esta es una derivación simpática, no es parasimpática y es en mucho menor medida en comparación con todos los receptores alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos. Y existen, pues,
otros neurotransmisores y otras sinapsis que incluso clasificamos como no noradrenérgicas y no colinérgicas. Y esto, como su nombre lo dice, es porque ni siquiera funciona con ninguno de estos neurotransmisores. Algunos ejemplos puede ser el neuropéptido Y, entre otros más, ¿vale? Pero de estos haremos distinciones en su momento cuando entremos a detalle con el simpático y el parasimpático. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí queda claro entonces esta parte de generalidades? Sí, muchas gracias. Ok, entonces entramos con el sistema nervioso simpático. Simpático. Bien, el simpático dijimos que tenía su sistema nervioso central en la médula espinal. ¿En qué regiones? En la región torácica y lumbar, ¿verdad? Entonces, este se va a extender desde T10 hasta L2, aunque algunos autores consideran que pueden ser más o menos uno o dos segmentos ya mencionados. ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo que les comentaba? Vean, sale la neurona preganglionar y esta es cortita. ¿Y hacia dónde se va? Hacia los ganglios que forman la cadena ganglionar. Vean, todo esto es la cadena ganglionar. Y esta cadena ganglionar se encuentra a un lado de la columna vertebral. Entonces es una neurona pues muy, muy pequeña. De aquí, si nosotros hacemos un zoom a ver cómo se está formando la cadena, veríamos esto que está acá. Vean cómo las neuronas preganglionares, específicamente de qué región de la médula espinal salen, de la sustancia gris de la columna intermediolateral, así se llama. Columna intermedio-lateral. ¿Por qué? Porque está aquí en medio y es la parte lateral. De aquí surge la neurona preganglionar y de aquí para dónde se va. Sale por las raíces anteriores, ¿ok? Entonces, en la raíz anterior sale función efectora, en la raíz posterior entra función sensitiva. Entonces salimos por la raíz anterior y de aquí la neurona, vean, puede tomar dos trayectos. Uno es irse y hacer sinapsis aquí en el ganglio de la cadena o extenderse un poquito más y hacer sinapsis en un ganglio que se llama prevertebral, que está un poquito a lo mejor más alejado y cercano a la víscera en cuestión. Pero vean que aquí dentro de la cadena ganglionar existen conexiones, vamos a borrar, entre distintos segmentos ganglionares. Por ejemplo, si aquí entró esta información, de esta misma sinapsis se puede hacer otra sinapsis con segmentos superiores o segmentos inferiores. Y esto principalmente para generar un mayor alcance y que si nosotros, además de querer activar un ejemplo en este momento al riñón, pues también podamos activar simultáneamente otras vísceras que pudieran estar cerca o contribuir a que se tenga una mayor activación en el propio tejido renal. Bien, entonces, aquí en la cadena ganglionar existe esta comunicación intersegmentaria que puede favorecer una respuesta más específica. Bien, ahora las neuronas postganglionares surgen de aquí de la cadena simpática o también pueden surgir de los ganglios prevertebrales, estos que dijimos que están más cerca de los órganos. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de estos ganglios prevertebrales? Tenemos al ganglio celíaco, del plexo celíaco, que principalmente va a inervar a estructuras gastrointestinales como el estómago, el hígado, el páncreas, parte del intestino delgado, e incluso al riñón en la glándula suprarrenal. Y también tenemos el ganglio mesentérico superior, que es principalmente para colon, y el ganglio mesentérico inferior, que son para vísceras pélvicas, como lo son la vejiga, la uretra y, dependiendo del sexo, los órganos genitales masculinos o femeninos. Bien, otra cuestión aquí es que de aquí de la cadena simpática también podemos tener, perdón, de los segmentos
medulares ya comentados, puede salir una neurona preganglionar que se va a dirigir hacia la médula, así se llama, médula suprarrenal. Esta médula suprarrenal se encuentra en la glándula suprarrenal en la parte más profunda. Esto que ven aquí es toda la glándula. La glándula tiene una corteza y una médula. Lo que estoy haciendo un triangulito, piensen que es la médula, la parte profunda. Y esta médula suprarrenal, piensen que es análogo a un ganglio, ¿ok? A un ganglio. Y que de ahí pues también va a producirse el neurotransmisor. La única diferencia es que vean que acá en este ganglio se va a producir más adrenalina que noradrenalina. Ahorita lo vamos a comentar, ¿ok? Entonces, esto en cuanto a la anatomía del sistema simpático. ¿Con qué neurotransmisor trabaja? Ya habíamos dicho, preganglionar con acetilcolina, postganglionar con noradrenalina principalmente para la mayoría de tejidos. Tenemos acetilcolina, pero solamente para glándulas sudoríparas. Y en el caso de que la sinapsis sea con la médula suprarrenal, aquí va a salir adrenalina. ¿Vale? Ahora, esta columna intermedio lateral de la médula espinal no se controla solita. A veces recibe influencias de nuestro tronco encefálico y que van a estar modulándola para que este tronco encefálico o incluso el hipotálamo, si nos encontramos, supongamos, en una situación de estrés, no sé, supongamos que les dicen, mañana tienen examen sorpresa, el estímulo puede ser, sí, esa noticia, pero su mente inmediatamente dice, ¿sabes qué? Preocúpate. Y esa preocupación incluso se puede hacer manifiesta, es decir, algo que se llama que se somatice, que se haga físicamente apreciable. Bien, entonces, cuando suceden esas situaciones en respuestas emocionales, en respuestas a pensamientos que surgen prácticamente desde nuestro cerebro, ¿cómo nos preguntamos, o más bien, cómo es que eso puede generar manifestaciones sistémicas? Que de repente una mala noticia te empieza a acelerar el corazón o incluso llega a generarte un paro cardíaco. Bueno, porque hay vías descendentes que pueden hacer sinapsis hasta acá con la columna intermedio lateral y por lo tanto generar una respuesta simpática. Bien, pues ciertas regiones que son del sistema nervioso central en el encéfalo y que pueden controlarlo son el núcleo paraventricular del hipotálamo. Esta región en el hipotálamo se conoce como el área maestra del control de la homeostasis porque además de generar una respuesta del sistema nervioso simpático, ese núcleo también secreta ciertas hormonas del estrés, como lo es la hormona antidiurética y la hormona liberadora de corticotropina, que esta a final de cuentas nos va a dar la vía del cortisol. Y el cortisol también es una hormona del estrés, así como la noradrenalina, la adrenalina y la hormona antidiurética. También puede recibir información de grupo de células del puente que son de tipo A5. Esto de las letras A5, C5 hace referencia principalmente al tipo de neurotransmisor que está implicado en un grupo muy pequeñito del sistema nervioso central. Esta información también la pueden encontrar en el video de sinapsis en el apartado de catecolaminas. También recibimos información de la porción ventrolateral, rostral del bulbo raquídeo, ¿ok? Principalmente en algo que se llama sistema reticular activador ascendente, junto con los núcleos del rafe vulvar. Este sistema reticular activador ascendente, como su nombre lo dice, nos mantiene activos. Reticular ascendente. Este suele mandar información hacia toda la corteza para que siempre esté prendida y por lo tanto nos mantiene en un estado de alerta. ¿Ok? Y ese estado de alerta es importante para que nosotros estemos despiertos y conscientes. Entonces, cuando nosotros tenemos respuesta de ese sistema reactivador, activador ascendente, lo que va a hacer es decirle al sistema nervioso simpático, actívate aún más para que despertemos más físicamente, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Y aquí, pues bueno, también de ciertas correlaciones es que
Esta región es muy sensible a varios estímulos, entre ellos pues la cafeína y otros estimulantes. Por eso es que cuando se consumen este tipo de sustancias y más evidente en exceso, pues generan una respuesta como de agitación, de ansiedad inmediata y de carácter temporal, ¿vale? Entonces, pues esto explica, ya dijimos el por qué una simple mala noticia, una preocupación, pues puede generar pues todo este componente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, vamos a seguir con los neurotransmisores. Decíamos que el principal neurotransmisor del sistema simpático es la noradrenalina y que esta noradrenalina se puede unir a los receptores que se llaman adrenérgicos. Adrenérgicos. También tienen afinidad por esos receptores adrenérgicos la adrenalina. La diferencia es que el principal neurotransmisor que se libera, mayor importancia es noradrenalina y la adrenalina dijimos que solamente la libera la médula suprarrenal. La médula suprarrenal libera 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina. Además de que a veces también puede liberar dopamina, que es otra catecolamina precursora. Entonces, los receptores adrenérgicos pueden ser de tipo alfa y de tipo beta. Alfa existe alfa 1 y alfa 2. ¿Ok? Y los beta existen beta 1, beta 2 y beta 3. De esto que es importante, en primer lugar, que la afinidad va a ser distinta para un tipo de neurotransmisor que para otro. Por ejemplo, la noradrenalina es más afín con los alfa y la adrenalina es más afín con los beta. Y a veces incluso, aunque sean receptores para el mismo sistema simpático, a veces pueden tener efectos contrarios, ya que unos suelen estimular cuando otros suelen inhibir. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, aquí en esa tablita, el tipo eh, de afinidad respecto a adrenalina o noradrenalina. Vemos que el receptor de tipo alfa 1 activa a una proteína GQ y la proteína GQ se va con la vía de la fosfolipasa C. Esto, a final de cuentas, va a activar la vía de segundos mensajeros que depende del calcio, del inositol 3-fosfato, del IP3. ¿Ok? Los receptores alfa 2 son inhibidores. ¿Ok? Entonces estos son de tipo GI, ¿ok? Porque es inhibitoria. Y este lo que va a hacer es disminuir la actividad de algo llamado adenilato ciclasa. Por lo tanto, a su vez va a disminuir el segundo mensajero que es AMP cíclico. AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y ya, para que no nos confundamos y todo sea fácil, 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 todos los receptores beta son receptores acoplados a una proteína GS o estimuladora. Todos son estimuladoras. Por lo tanto, eso lo que va a hacer es incrementar la actividad de la enzima que se llama adenilato ciclasa y por lo tanto incrementa los niveles del segundo mensajero que es AMP cíclico. Recuerden que todo esto de señalizaciones a lo que se traduce es en fosforilación y con la consiguiente activación e inactivación de proteínas. GS dijimos que suele estimular, todos los receptores beta estimulan. El alfa 2 inhibe y la respuesta del alfa 1 que va con la proteína GQ, ¿ok? Va con una fosfolipasa, que el segundo mensajero es calcio y el IP3. Y bueno, dependiendo de qué célula estemos hablando, la mayoría de ocasiones, este receptor GQ también suele ser de tipo estimulador, ¿ok? Ahora, ojo, ojo con esto. Cuando la neurona postganglionar libera noradrenalina, no solo lo va a hacer con este neurotransmisor, también se suelen liberar algo que se llaman cotransmisores. Y como su nombre lo dice, son neurotransmisores que se liberan de forma simultánea con esta noradrenalina.
En este caso, ¿cuáles son los principales cotransmisores? Tenemos a el ATP, que es un neurotransmisor de tipo purina, de los tipo no convencionales. Y tenemos también al neuropéptido Y, que es un receptor de tipo es un, perdón, neurotransmisor de tipo peptídico. ¿A qué receptores se pueden unir estos? Por ejemplo, el ATP se une a receptores de tipo nicotínico, ¿ok? Que son los P2X y los P2Y, ¿vale? Esos son de tipo nicotínicos. Bien, pero también se puede unir a receptores de tipo muscarínicos, que son el P2Y. Ahora, el neuropéptido Y se puede unir a receptores tipo Y, que pueden ir del 1 al 5. Ahora, no es tan importante que recuerden los receptores para esto, sino que se liberan de forma simultánea con la noradrenalina. Y entonces, ¿cuál es su principal función o para qué los quiero? Bueno, se ha visto que estos tienen efectos de potenciación, es decir, que hagan que la célula diana responda mucho más fácil a esa noradrenalina liberada o en su defecto que tengan un efecto sinérgico. O sea, una cosa es incrementar la respuesta y otra cosa es generar el mismo efecto, aunque el otro neurotransmisor no esté. Entonces, su principal papel es de carácter modulador. Y esto nos ayuda a que la respuesta sea mucho más efectiva y mucho más práctica. Bien, como todo neurotransmisor, recuerden que este va a tener un ciclo y que ese ciclo, pues bueno, va a depender de cierta recaptura, de cierta degradación enzimática y de la nueva síntesis a través de varias enzimas y transportadores involucrados. Esto lo pueden revisar en el apartado de catecolaminas en la sesión de sinapsis. Ahora, veamos algunos ejemplos de dónde podemos encontrar algunos de esos receptores. Receptores de tipo alfa 1. ¿Dónde va a ser más evidente su función? Uno, donde haya músculo liso. ¿Y dónde hay músculo liso? En varias regiones. Pero el que más nos va a interesar es vasos sanguíneos. Aquí es donde más abunda. Vasos sanguíneos y vamos a ponerle periféricos, ¿vale? Periféricos que están en la piel, periféricos que se extienden hacia el riñón, etcétera, etcétera. Y su respuesta va a ser que se contraiga ese músculo liso y como está en un vaso sanguíneo, a ese efecto se le va a llamar vasoconstricción. Y esta vasoconstricción a nivel macroscópico, si ya dijimos que se encargan también de los vasos que están en la piel, va a hacer que físicamente, en una respuesta de lucha o huida, las personas se vean pálidas, palidez. ¿Ok? Además de que incrementen la presión arterial, porque al cerrarse un vaso, estamos incrementando una mayor fuerza para poder vencer. Entonces, incrementamos la resistencia. Vamos a poner aquí, específicamente incrementando la resistencia vascular periférica. Ese es un tema de fisiología cardiovascular, pero ténganlo ahí anotado para que después sea más fácil de recordar. ¿En dónde más vamos a tener una respuesta de tipo alfa 1? En cuanto a músculo liso, si bien se puede encontrar en bronquios, en tracto gastrointestinal, su función no va a ser tan evidente, pero donde sí podemos encontrarlo en esfínteres gastrointestinales y en esos también van a generar su contracción. Entonces, cuando tenemos esta inervación de esfínteres, ¿para qué nos va a ayudar? Pues para que separemos las cámaras que tenemos en el tracto gastrointestinal y, por ejemplo, eh, si yo estoy en una situación de lucha o huida, lo que tú menos quieres en ese momento es digerir cosas porque le das prioridad a otras situaciones como mándale sangre a los músculos para que me ayuden a correr. Por prioridad, en ese momento no quieres activar al sistema gastrointestinal. Entonces lo que tú haces es tapar esas casetas de paso entre las distintas cámaras. Me refiero, por ejemplo, de estómago, intestino delgado, intestino grueso y así sucesivamente. Y que así evitemos entonces el progreso de esa peristalsis. En el útero también va a favorecer la contracción de va a ser mucho más evidente durante el trabajo de parto. Como dato, durante el trabajo de parto,
toda esa situación genera una respuesta neurohumoral coordinada por el hipotálamo. Y entonces, en ese hipotálamo, lo que va a pasar es que va a liberar todos los neurotransmisores que ya comentamos, todas las hormonas que ya comentamos, pero además va a desencadenar un componente conductual importante, ¿vale? Entonces el hipotálamo controla mucho esas respuestas neurohumorales. ¿Qué más es importante? Que a nivel del iris, cuando estábamos, por ejemplo, hablando de fisiología del ojo en medios ópticos, este se encarga de generar la contracción del músculo radial del iris y por lo tanto generar la midriasis, ¿ok? Que es la dilatación de la pupila. Dilatación de la pupila. Ahora, considerando ya no músculo liso, en el hígado nos ayuda con el proceso de glucogenólisis, es decir, degradar glucógeno, porque acuérdense que en una situación de lucha o huida necesitas energía, y la energía principalmente para el músculo va a provenir de la glucosa en situaciones inmediatas. Entonces, nos ayuda con la glucogenólisis, degrada el glucógeno, que es el almacén de glucosa, y libera glucosa para que lo pueda ocupar todos los órganos implicados. Bien. Ahora, en las glándulas salivales también tiene un papel que se encarga de la salivación, pero más una salivación de carácter acuoso. Después, en sesiones de fisiología gastrointestinal, hablaremos que las glándulas salivales tienen tanto inervación simpática y parasimpática y que ambas favorecen la salivación. La diferencia es que el proceso de facilitación va a ser distinto. La estimulación simpática genera una secreción acuosa, mientras que la estimulación parasimpática genera una secreción un poco más de enzimas para la digestión. Bueno, esto es en cuanto a receptores de tipo alfa 1. Y dijimos que estos funcionan con una proteína GQ y que la proteína GQ funciona con una fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, al final, el segundo mensajero va a ser el calcio, el inositol 3-fosfato y el diacilglicerol. Y con esto pues van a activar varias sinasas y fosforilas. Bien, vamos ahora con los receptores alfa 2. Alfa 2 dijimos que funcionan con una proteína GI, son inhibitorios, por lo tanto inhiben a la adenilatociclasa y por lo tanto disminuyen los niveles de AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Bien, entonces ojo acá, la estimulación alfa 2 en el músculo liso de vasos sanguíneos genera vasodilatación en comparación con los receptores de tipo alfa 1. Estos generan vasodilatación, ¿ok? Ahora, estos a nivel del tracto gastrointestinal van a generar un efecto inhibitorio. Otra cosa es que a nivel pancreático, estos van a disminuir la secreción de insulina. Disminuyen la secreción de insulina. Bien, ahora, estos receptores alfa 2 también son autorreceptores. Autorreceptores. Ahora, como por qué yo quiero tener en mi neurona postganglionar, supongamos que esta es la neurona. Veamos acá, ese es el cuerpo, sale el axón, acá está el terminal y se libera noradrenalina. Esa es la neurona postsináptica. Si aquí esta noradrenalina, acá tiene su receptor, en la misma terminal tiene su receptor alfa 2 y aquí puede actuar y entonces va a generar efecto inhibitorio, ¿cómo por qué querría hacer eso? Bueno, pues es un mecanismo de control, más bien de asegurarse de que la respuesta no siempre se mantenga, porque imagínense que siempre esté secretando noradrenalina. Entonces, es un tipo de retroalimentación negativa que nos ayuda a controlar la respuesta máxima que pudiera generar una descarga adrenérgica. Obviamente, este efecto de modulación puede tener sus limitaciones, pero así es como, por ejemplo, yo de repente veo un perro y me espanto. Pues a lo mejor sí, al momento tuve mi descarga exagerada, pero ¿cómo aseguro que
ese neurotransmisor que liberé en su momento no siga con la respuesta de que mi corazón siga acelerado, mi respiración siga rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, porque con autorreceptores inhibitorios yo le digo a mi neurona preganglionar, ¿sabes qué? Ya fue suficiente, párale. Y es un efecto de asegurar esta respuesta, ¿vale? Modularla. En las plaquetas, en menor medida, genera la agregación plaquetaria. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los receptores de tipo alfa? Todo bien. Ok. Vamos ahora con los receptores de tipo beta. De aquí tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Lo que dijimos, todos los beta, todos, trabajan con una proteína GS, por lo tanto son estimuladores. Activan a la adenilato ciclasa y esto nos va a dar aumento del AMP cíclico, ¿vale? Entonces todos son activadores. El beta 1, el beta 1, este es casi selectivo para el corazón, es casi exclusivo para el corazón y este va a tener varios efectos en el corazón. Uno es que va a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿vale? A esto también se le conoce como efecto cronotrópico positivo, es decir, cronos de tiempo incrementa la frecuencia cardíaca, que se traduce como a tiempo, ¿vale? Pero además, esto lo va a hacer en las células que son automáticas en el corazón. Acuérdense que en el corazón tenemos tanto células automáticas que nos ayudan a latir solito, pero también tenemos las células de trabajo, aquellas que generan fuerza para el bombeo de sangre. Pues en las células de trabajo va a incrementar la fuerza de contracción. Entonces, a ese efecto lo vamos a denominar efecto inotrópico positivo. En el corazón estimula todo, estimula la frecuencia cardíaca, estimula la fuerza de contracción y estimula otras funciones del corazón que ya verán en fisiología cardiovascular. Pero piensen que ahí es beta 1 exclusivo para el corazón, casi casi, y que se trata de estimularlo en todos los aspectos. Bien, vamos ahora con los receptores beta 2. Estos son más selectivos para músculo liso. ¿Y dónde tenemos músculo liso? Igual en vasos sanguíneos. En vasos sanguíneos, estos también van a generar vasodilatación. ¿Y dónde? Principalmente en vasos sanguíneos que se encuentran en músculo esquelético. Vasos sanguíneos del músculo esquelético. Y como por qué yo quisiera ahí generar vasodilatación, pensemos lo siguiente. Respuesta, nuevamente contexto, respuesta de lucha y huida. Sale un perro de repente, te espanta, tú te quieres echar a correr. Los músculos en ese momento necesitan de un gran aporte de nutrientes. Entonces, ya vimos que del hígado podemos liberar glucosa para que le llegue a este, pero también va a requerir de mucho oxígeno porque vamos a ocupar demasiado, ¿verdad? Entonces, para que le llegue más rápido el oxígeno, necesitamos que le llegue más sangre y para que le llegue más sangre, incrementamos el flujo sanguíneo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con vasodilatación, pero solamente muscular, ¿ok? Ahora, ¿dónde más tengo músculo liso? En los bronquios. Y ojo, aquí también es importante recordarlo. En los bronquios hay músculo liso. También genera dilatación. Aquí el efecto que se llama es bronco de bronquios, dilatación. Y esta broncodilatación, si acá en el vaso sanguíneo es para que pase más sangre, acá es para que pase más aire. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos actividad que dijimos que requiero más oxígeno, pues yo también quiero que entre más aire a mis pulmones y por lo tanto que ese oxígeno que estoy inhalando llegue más rápido al músculo, ¿verdad? O a todos los órganos que requieren en ese caso prioridad. Entonces, al yo hacer broncodilatación, hago que entre mucho más fácil el aire a través de las vías respiratorias y por lo tanto, posteriormente se da un adecuado intercambio gaseoso. Bien, ojo, la inervación solamente es a nivel de bronquios. Los alvéolos, que es el sitio donde se da el intercambio de gases, no tienen esta inervación, ¿vale? Porque carecen de músculo liso. Solamente tenemos en bronquios. En el útero también van a favorecer la relajación, aunque es más evidente la respuesta que ya habíamos comentado alfa.
¿Qué más vamos a tener? El músculo detrusor de la vejiga se va a relajar. Entonces, esto va a permitir que se llene adecuadamente la vejiga. Cuando nosotros estamos en lucha y huida, lo que menos queremos es hacernos pipí, ¿verdad? En ese momento no estamos pensando ni en hacer digestión ni en hacernos pipí. Por lo tanto, lo que queremos es no orinar. Entonces, el músculo detrusor de la vejiga, su función principal es que al contraerse, exprima la vejiga. Entonces, si yo no quiero exprimirla en ese momento porque no es prioridad, pues tendría que relajar al detrusor de la vejiga. ¿Ok? Ese también va a relajar al músculo ciliar. ¿Ok? El músculo ciliar es aquel que sostiene al cristalino y que entonces durante el proceso de acomodación, ¿ok? Que dijimos que es la contracción del músculo ciliar, sería lo contrario, aquí lo relaja. Por lo tanto, cuando se relaja esto, el cristalino en teoría se hace más delgado, ¿vale? Y aquí lo que les decía, el músculo esquelético, además de favorecer su irrigación por vasos sanguíneos, también favorece la glucogenólisis. Recuerden que el segundo sitio en almacenaje de glucógeno es el músculo esquelético. El glucógeno que está en este músculo es solamente para él, no lo libera como lo hace el hígado. Entonces también favorece la glucogenólisis local, pero también favorece el aumento de la masa muscular y la velocidad de contracción. Por eso es que favorece este efecto de potenciación. Si bien no controla voluntariamente, porque eso es a través de lo que habíamos visto de la motoneurona alfa, el músculo esquelético y demás, favorece esa respuesta, es decir, tiene un efecto potenciador. Bien. Y por último, los receptores de tipo beta 3, ese solamente lo vamos a encontrar en dos regiones, igual en el músculo esquelético, que va a favorecer algo llamado termogénesis, que esta termogénesis se traduce a escalofríos. Los escalofríos no son otra cosa más que contracciones involuntarias de corta magnitud de todos los músculos. El músculo cuando se contrae genera calor, así como cuando van al gimnasio, hacen una rutina extenuante y más cuando no están acostumbrados y quedan todos los músculos calientes, sobrecalentados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a frío, se genera esta respuesta neuroendocrina y parte de eso es la termogénesis con escalofríos, que es por parte del músculo, pero también hay algo que se llama termogénesis sin estrés, que es a partir de la grasa. Y la grasa, principalmente la grasa parda, así se llama, porque existen dos tipos de grasas, la grasa blanca y la grasa parda. La grasa parda o marrón se encarga también de procesos de termogénesis, es decir, generar calor utilizando triglicéridos que de por sí almacena a través de procesos de lipólisis y de igual manera termogénesis. Esta parte lo pueden revisar en la grabación de adaptación adaptación al nacimiento, que es ya fisiología del recién nacido, porque ahí es mucho más evidente esta respuesta. Bien, pero se ha visto que en adultos, si bien es poca, la respuesta que se pueda generar también existe. Bien, entonces receptores beta 3, su principal función va con la termogénesis y la generación de escalofríos. Actualmente también se dice que los receptores beta 3 también se encuentran en la vejiga y por lo tanto favorecen todo ese proceso que ya hemos comentado con el músculo detrusor, al igual que el beta 2. Bien, ¿alguna duda con los receptores beta? Todo bien, gracias. Ok, entonces vamos con el sistema parasimpático. Sistema parasimpático. Este dijimos que en el sistema nervioso central es una división que es a nivel del sacro y a nivel del encéfalo. ¿Ok? Entonces, a nivel del sacro surgen de niveles S2 a S4 igual a través de los núcleos de la columna intermedio lateral. Y a nivel de nuestro tronco encefálico van a surgir con ciertos pares craneales.
principalmente con el tercer par craneal a través del núcleo que se llama el núcleo de Edinger-Westphal, que ya habíamos hablado que este nos ayuda con el ojo principalmente, que es contracción de la pupila, que es la miosis, y también con el reflejo de acomodación, a acomodación del cristalino, ¿vale? También tenemos otros pares craneales que nos ayudan con la inervación de las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, ¿ok? Principalmente a través del nervio facial, el glosofaringio e incluso el núcleo el núcleo vago, que es el más predominante. Pues este vago va a inervar la mayor parte de vísceras a nivel tóraco-abdominal. ¿Hasta dónde? La inervación, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, la inervación del vago se va a extender hasta el colon ascendente. Mientras que la inervación de la región sacra principalmente va a inervar ¿qué? El colon descendente o el colon distal, la vejiga y los genitales, ¿vale? Entonces, aquí quien se está llevando casi el protagonismo de la respuesta sistémica parasimpática es el nervio vago. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los neurotransmisores implicados? Dijimos que es la acetilcolina y que esa acetilcolina va a actuar con receptores tipo muscarínicos, M. Los M son 5 tipos. El M1, el M3 y el M5, que son receptores nones, 1, 3 y 5, trabajan con una proteína GQ. Ya dijimos que la proteína GQ, ¿con qué va? Con una fosfolipasa C. Eso se traduce a qué? A calcio y a inositol 3-fosfato y diacilglicerol, que son los segundos mensajeros. Por lo tanto, la respuesta suele ser activadora. Pero, ¿qué sucede con los muscarínicos tipo 2 y tipo 4, que son los pares? Esos trabajan con una proteína G y o inhibitoria. Por lo tanto, inhiben a la adenylatociclasa y disminuyen el AMP cíclico. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los cotransmisores que pudieran actuar con esta acetilcolina? Si en el otro teníamos al neuropéptido Y, aquí tenemos al péptido YY, ¿vale? Entre otros más que a continuación comentaremos. Si ustedes recuerdan, pues la acetilcolina también puede unirse con receptores de tipo nicotínicos, pero los nicotínicos siempre van a ser preganglionares en el caso del sistema nervioso autónomo. Bien, y aquí tenemos los receptores. Vean, M1, M2, M3, M4 y M5. Hablemos primero del M1. Principal localización lo vamos a tener a nivel del sistema nervioso central, es decir, corteza, hipocampo, también en algunas glándulas, principalmente gastrointestinales, como las del estómago y las salivales. Y esto lo que va a traducirse es a excitación. Acuérdense que es receptor tipo M1 con proteína GQ, incrementa el calcio. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, corteza, hipocampo y esto favorece la excitación, dependiendo de la función en cuestión. Mientras que a nivel de las glándulas exocrinas, gástricas y salivales favorece la secreción. Acuérdense que esta funciona con calcio y donde hay calcio favorecemos la secreción o contracción de algo. Bien, en el caso de el receptor M3, que también es ese activador, se lo estoy poniendo en verde, también lo tenemos en glándulas exocrinas gástricas y salivales. Este, de hecho, es un poquito más predominante en la secreción. Entonces, tenemos secreción gástrica, secreción salival. En el músculo liso del tracto gastrointestinal generamos contracción, por lo tanto, favorecemos la peristalsis. Entonces, si se dan cuenta, el M3 a grandes rasgos es estimular a todo el tracto gastrointestinal, tanto funciones secretoras como funciones motoras. Bien, a nivel de nuestro ojo, nos ayuda con el proceso de acomodación, ¿vale? El M3, si ustedes recuerdan, es con el músculo que sostiene a nuestra zónula radial del cristalino y por lo tanto favorece la visión de cerca, ¿ok? Con la acomodación. Y algo curioso es que este receptor M3 también tiene receptores en el endotelio.
El endotelio es la capa más profunda de los vasos sanguíneos. Y este endotelio posteriormente puede liberar algo llamado óxido nítrico, que es otro neurotransmisor no clásico, óxido nítrico o no, óxido nítrico. Y este óxido nítrico puede generar vasodilatación, pero ojo, 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 ojo con esto. La división parasimpática por sí sola no genera vasodilatación directa, es decir, no llega al músculo liso vascular, que es el que se contrae, ¿verdad? Y al no llegar a este, pues no hay forma de que genere una inhibición. Lo que sí podría hacer es que en algunas regiones llega a inervar al endotelio y por una vía indirecta, por el óxido nítrico, genere este vasodilatación, ¿vale? Pero solo y solo tras una vía indirecta derivada del endotelio, ¿ok? Receptores de tipo M5, vamos a ponerlo con verde para que no se confundan. M5 abundan principalmente a nivel del sistema nervioso, ¿ok? Entonces su principal función es moduladora a nivel del tronco encefálico, principalmente en la sustancia negra del mesencéfalo y en algunos casos también se ha encontrado en los músculos de nuestros ojos que favorecen tanto el reflejo de acomodación como la miosis en respuesta a la luz. Entonces, todos este M1, M3 y M5 se traduce a respuesta activadora. M3 es más evidente donde a nivel gastrointestinal, M1 y M5 se encuentran más a nivel del sistema nervioso central. Vamos ahora con los receptores M2. M2, su principal localización va a ser a nivel del corazón. Y en el corazón predominantemente en la aurícula, en las células marcapasos. Entonces, su principal función va a ser la inhibición cardíaca. Pero ojo, principalmente disminuyendo la frecuencia cardíaca. Este casi no tiene efecto con las células de trabajo, esas que dijimos que se encargan de bombear. Entonces, su principal función es células marcapasos, disminuir frecuencia cardíaca, más no la fuerza de contracción, porque no inerva células de trabajo. Bien, el otro inhibidor es el M4 y este se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, ¿vale? Y su principal función va a ser favorecer o más bien regular el movimiento en ciertas regiones de la corteza cerebral y de los ganglios basales. Entonces, pues va a tener un efecto meramente modulador que nos podría hablar de una locomoción acentuada, es decir, que nuestra caminata no sea tan exagerada, ¿ok? Es por eso que cuando estamos caminando tranquilamente, a pesar de estar haciendo un esfuerzo y que pudiera estar activo el sistema simpático, el parasimpático contrarresta esta parte desde el sistema central, en la parte del sistema motor. Bien, cosas que no hay que olvidar, que el M1 es predominantemente del sistema nervioso central y es activador. El M3 es activador casi de todo el tracto gastrointestinal, tanto funciones motoras y secretoras. Y el M2 es meramente inhibidor de ¿quién? Del corazón. Ok. ¿Alguna duda con los receptores muscarínicos? Todo queda claro. Bien, entonces, para terminar, ese sería el ejemplo, o más bien un resumen de cada una de nuestras regiones de los principales órganos comentados que están influidos por el sistema nervioso autónomo. Vemos que en el ojo tenemos el músculo radial del iris genera midriasis, es decir, dilatación de la pupila. El esfínter del iris genera contracción de la pupila o miosis. Y aquí vean, aparecen los principales receptores que están implicados. Dijimos dilatación de la pupila, midriasis, receptor alfa 1. Miosis, que es contracción del esfínter del iris, es a través del receptor M3 principalmente. Músculo ciliar para el reflejo de acomodación, ¿ok? Tenemos la contracción por M3 también y la relajación por receptor perotipo beta 2. Las glándulas lagrimales, ¿quién estimula la secreción?
tanto el simpático como el parasimpático, al igual que las glándulas salivales, ¿vale? Ahora, en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de conducción, el beta 1 principalmente. ¿Y quién lo inhibe? El M2, ¿vale? Vasos sanguíneos, aquí nos aparece principalmente en dónde. Periférico, alfa 1 genera constricción, pero ¿dónde dijimos que es más importante el beta 2? En el músculo esquelético y aquí genera vasodilatación. Y vemos que la inervación parasimpática no tiene inervación directa a ciertas excepciones, ¿ven? Por ejemplo, las glándulas salivales y el músculo esquelético que pudiera generar dilatación. Pero esto dijimos que se va a lograr a través de una vía indirecta por parte del endotelio. Y aquí vemos, endotelio incrementa el óxido nítrico y así pudiera generar dilatación. ¿Vale? ¿Qué sucede con los pulmones? Tenemos tanto el músculo liso bronquial que genera broncodilatación en el caso del beta 2 y broncoconstricción en el M2, pero también tenemos el incremento de la secreción de moco, principalmente por M2. Entonces, la respuesta parasimpática genera constricción de la vía, ya con eso dificulta el paso de aire. Ahora imagínense que produzca más moco. Por eso es que de los fármacos que suelen utilizarse en el tratamiento del asma, es un análogo beta 2 que puede ser el salbutamol, pero también tengo antagonistas muscarínicos 2 como el bromuro de ipratropio. Estómago, en general todo estómago, intestino, todo el tracto gastrointestinal, la actividad se ve favorecida por receptores M3 y disminuida por receptores alfa, a excepción de los esfínteres. Dijimos que los esfínteres sí son estimulados por la estimulación simpática. ¿Qué sucede con la vejiga? Dijimos que la estimulación beta relaja a el músculo detrusor, ¿verdad? Y que la parasimpática genera la contracción de este. ¿Qué sucede con el uréter, con el esfínter ureteral? Incrementa el tono, el simpático, porque ya dijimos que durante una respuesta de lucha y huida lo que menos queremos es que se nos salga la pipí, entonces relajo al detrusor que suele aplastar la vejiga y sacar orina, pero lo que sí hago es contraigo el esfínter para que no se me escape la orina también, ¿vale? ¿Qué sucede con el útero? Pues bueno, ya dijimos contracción uterina en respuesta al embarazo con estimulación alfa, principalmente, ¿verdad? Durante el embarazo, respuesta neurohumoral. Y aquí tenemos pues otras muchas dianas, que ya son glándulas. Entonces, ojo con esta región. Y pues bueno, seguimos con esta parte, ¿no? Realmente esto nos queda como resumen. ¿Qué sistema, órgano estamos considerando? Efecto simpático y parasimpático y qué receptor está asociado. De los receptores recuerden mucho cuáles son los neurotransmisores implicados. Bien, entonces, no sé si tengan alguna duda. Hasta aquí dejamos la sesión de hoy.